Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es viernes 21 de junio del año 2024. Oficialmente empezó el invierno. Y el invierno acá por lo menos lo recibimos con lluvias. ¿Cómo recibiste el verano tú allá, Consuelo? Consuelo Nicolás, muy buenos días. Hola, perdón. ¿Cómo están? Buenos días, maravilloso. Por fin está despejado, 23 grados de calor. Mandaron el día más largo para ustedes. El más corto. Día más corto, así que las cosas, piensen lo siguiente, las cosas empiezan a mejorar, se empieza a alargar el día. Claro, se empieza a alargar en Chile. el día. Oye, eso es bueno. Exactamente, empezamos a acercarnos al verano, yo pienso lo mismo. Así hay que verlo. El eterno optimismo, Matías del Río. Oye, bueno, sí, en medio de tantos problemas con el agua y inundaciones y socavones y etcétera. Oye, bueno, hay que lamentablemente no empezamos con una noticia. ¿Tú querías hablar de Copa América, Matías? No, más que hablar. El ambiente. No, claro, consignar que ayer partió con una Argentina que ganó tranquila, o sea, con un súper buen equipo de Canadá, pero un súper buen equipo que está en el grupo de Chile. Chile tiene que enfrentar a Argentina, que es campeón del mundo, ya, dejémoslo al lado. Aparte, ¿no es cierto? Siempre Argentina es aparte. A Perú, Canadá. Perú, que es siempre un viejo. Y Canadá, que los que, claro, no miran fútbol dirán en el papel, bueno, Canadá, esos son 3 puntos asegurados. Canadá le hizo partido ayer a Argentina, le hizo muy buen partido a Argentina, por lo tanto, si ayer alguien que no le gusta Argentina pensaba, ojalá gane Canadá, si Canadá sacaba un punto ayer, a nosotros se nos complicaba muchísimo la clasificación, pese a antes de partir. Así que hoy juega con Perú a las 8 de la noche, en un grupo muy difícil. Me toca tan tarde ese partido. Sí, un partido muy difícil, y una Argentina que tiene que empezar a pensar, yo creo que lo está pensando hace rato, en qué va a hacer sin Messi, porque Messi, claro, tal cual. Messi, bueno, quizás se nota un poquitito la falta de competencia como la tenía en Europa, que es mucho más permanente que en Estados Unidos, perdiendo algunas cosas, o sea, con menos ritmo que antes y perdiendo algunas cosas que antes no perdía, pero tiene una capacidad de sacar jugadores nuevos que es una cosa maravillosa. Argentina. Acojonante. Argentina siendo Argentina. A propósito, no que a nadie le importe, pero igual me acordé del inicio del verano acá y como están en la Eurocopa. Qué cosa más linda la tradición en Inglaterra. Todos los pubs, la gente viendo el fútbol, todo el mundo tomando la cerveza afuera. En el barrio que Andes, está todo el mundo como en plan cerveza en la mano, verano, viendo las pantallas, la Eurocopa en todos los pubs, que es una tradición tan bonita que tienen acá. Sí. Oye, 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, de todo ese ambiente de inicio de verano y en Europa, de alegría y de pensar de que los días se van a empezar a alargar en Chile, pasamos a una cosa bien negra, que fue el accidente ferroviario que ocurrió en la ruta entre Santiago y Rancagua. A ver, en San Bernardo situado oye, el Río Maipo. El Río Maipo, sí, oye, que es un lugar que además en que la vía férrea va prácticamente paralela a la carretera. De hecho, por eso hay varias imágenes de cámaras de seguridad de empresas, etcétera, que muestran el impacto, aunque no lo muestran en la realidad de lo que fue, porque
Eso son muy impresionantes y dentro de todo fue afortunado, entre otras cosas porque el convoy de carga tenía una condición que en el fondo permitía que hizo de rampa el otro tren, claro, que el otro tren subiera. Oye, pero yo creo, pero pucha, lo complicado del tema es lo siguiente. El anterior accidente ferroviario de estas características y casi el anterior accidente ferroviario, entendido de choque frontal de trenes, se produjo en los 80, en febrero, el 17 de febrero el 17 de febrero de 1986 en el sector de Queronque, que está entre las comunas de Villa Alemana y Limache, en la región de Valparaíso. No me falló la memoria. ¿Qué pasó en ese entonces? En ese accidente hubo 58 muertos en un tren en que iban más de 1.000 personas. ¿Qué es lo que ocurrió? El tren a Valparaíso, el expreso AES 16, que era el que iba de la estación de Mapocho Santiago hacia la estación de Valparaíso, chocó de frente con automotor AES 9 que hacía la ruta entre los Andes y el puerto. Eran dos trenes de pasajeros que se encontraron de frente. En esa zona había doble vía. En esa época había un intenso tránsito de pasajeros entre los Andes y Valparaíso, entre Santiago y Valparaíso. Ya había perdido mucha fuerza el tren a Valparaíso porque se demoraba como algo más de 3 horas, porque daba una vuelta muy larga, porque se iba por la Cuesta de la Dormida, digamos. Daba una curva que no era la lógica. ¿Funcionaba la estación Mapocho esa sí, época? funcionaba la estación Mapocho, sí. Funcionaba la estación Mapocho. Yo me acuerdo de ese choque, pero yo pensé que ya era... No, los trenes partían de la estación Mapocho y entre los dos trenes iban más de 1.000 personas. Era uno que iba de los Andes a Valparaíso y otro que iba de Santiago a Valparaíso. Espérate, ahí los Andes Valparaíso dijiste. Sí, los Andes Valparaíso. Claro, uno iba a los Andes Valparaíso y el otro iba los Andes Puerto y el otro iba de lo mismo. Bueno, iba de Santiago a Valparaíso. Se chocaron. ¿Por qué? En esa zona había doble vía. Pero en el año 85 había habido un atentado del MIR que había volado una parte de la vía férrea, por lo cual debían transitar en el mismo sentido. ¿Qué falló el año 86? Las comunicaciones. ¿Qué falló el año 2024? Las comunicaciones. Que más o menos los choques de trenes son por eso. Lo de Buenos Aires en Palermo hace un mes aproximadamente fue lo mismo también. Por un problema de desvío, ahí fue un problema de comunicación y desvío. Pero es comunicar, sí. O sea, comunicar de que vas a desviar. Comunicación y desvío, claro. El punto es que, ¿qué es lo que ocurrió en el tren, en el accidente ahí en el río Maipo? A esa hora no hay tránsito de trenes de pasajeros. En Chile, la vía férrea se comparte entre la carga y los pasajeros. Se usa la misma vía férrea. No hay vías paralelas y hay muy pocos lugares en que hay doble vía. Este es uno de ellos, ojo, este es uno de los lugares en que hay doble vía. Y entonces, como se comparte, en muchas oportunidades, básicamente la carga, donde hay tránsito de pasajeros, la carga va en la noche y los pasajeros van en el día. Con algunas excepciones también por tramos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Como no había tránsito de pasajeros, decidieron hacer una prueba de velocidad. Recordemos que hay toda una apuesta de ferrocarriles por mejorar la velocidad de los trenes para poder llegar no solo a Chillán, sino que más allá, en tiempos que lo permitan competir con los buses y eventualmente con los aviones. Entonces, esta era una prueba de velocidad con técnicos chinos en un equipamiento de origen chino. Ese era lo que se estaba haciendo. Se hace en la noche, por eso que esto no es una tragedia en términos de número de muertos, es una tragedia, lo que ocurrió hoy, dos muertos y dos bastante graves, porque no es una tragedia de las proporciones que pudo haber sido, no es como la de Queronque. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque teóricamente estaba usando para probar. El problema es que alguien no avisó que en esa misma vía circulaba un tren de FEPASA. Recordemos que FEPASA es una compañía privada que le paga a ferrocarriles por el uso de las líneas, es decir, paga peaje, y se llama peaje, no estoy haciendo el eufemismo, paga un peaje para usar la vía. Y en la vía que estaba usando FEPASA, se encuentra con este tren que no sabía, o que por un problema de comunicación, ocupa la misma vía. Ahí ocurre cuando el maquinista del tren de pruebas se da cuenta, se activa el protocolo, y aunque les parezca increíble, el protocolo es correr al último carro. Porque intentar frenar puede provocar una tragedia de mucha mayor proporción. ¿Por qué los técnicos dijeron que las maniobras de los maquinistas salvó que fuese mucho peor? No, yo creo que fueron los periodistas los que dijeron eso. Salvó que fuera mucho peor porque no chantó. No, porque si no se hubieran trasladado hacia atrás del tren, habrían muerto ellos también. Claro, pero el protocolo es muy uno simple. se imagina que podrían haber muerto ellos ante la también. inminencia del choque,
entiendo que le cortan el motor si se puede llamar así, claro, la potencia, la energía. le cortan la energía, pero si tú frenas, provocas un descarrilamiento inevitable, con consecuencias quizás de qué característica. Entonces eso es parte del protocolo, que es que le cortan la potencia y corren hacia el último carro. Ese es básicamente, esa es toda la técnica. Cuando se habla que hay cajas negras, ¿qué es lo que hay? Hay sistemas que graban las conversiones en la cabina. Entonces, más o menos se va a poder saber qué es lo que ocurrió, etcétera. ¿Cuánto rato antes se dieron cuenta? Bueno, hay un testigo que hoy día la prensa recoge del control de detención del maquinista del tren de pasajeros que estaba haciendo la prueba que describe Nicolás y del controlador de vías de ferrocarriles, que como sabemos están detenidos. Hay uno de ellos que está todavía internado, tengo entendido, por sus eventuales responsabilidades. Y el testigo describe un poco la situación, dice que habían estado desde un comienzo en la vía número 1 y que llegaron a la altura de Buin, ¿ya? Cuando a eso de las 23:30 horas aproximadamente, esto pasó a las 2:15, ¿ya? O sea, 15 minutos del día de ayer. Cuando a eso de las 11:30 horas aproximadamente, vía radial, y esa es una de las preguntas, estaban, porque la abogada del controlador le dijo, tengo entendido que Televisión Nacional, que había un problema con las transmisiones radiales y que estaban por teléfono. Usando celulares. Ahí habría que ver si eso es así o si no, en fin. Bueno, entonces dice que por vía radial, desde el puesto de comando centralizado, que es donde está el control centralizado, valga la redundancia, de todas las vías férreas de DF. Entonces, desde el PCC, que es este centro de control, se dispuso al maquinista que tenían que hacer un cambio de vía a la número 2, ya pasarse de la 1 a la 2, a las 11:30 de la noche, pista en la cual hicimos una prueba completa. Cuando pasamos a hacer la segunda prueba en la vía 2, íbamos a una velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora, ¿ya? 120. 120 multiplicado y por a esa eso masa. de las 00 o pasadita a la medianoche, ya, o sea, poquito después de la medianoche, observamos que aparecen las luces del tren de frente. Y dice, bueno, este tren viene, el testigo dice, el tren viene por nuestra vía. Y agregó, seguíamos en la cabina, el maquinista mantuvo la velocidad, nos mantuvimos por unos segundos, cuando justo en ese momento el maquinista dice, arranquen. Así que les dije rápidamente a las personas que estaban en el salón que nos trasladáramos, lo que decía el Nico, hacia la parte de atrás del vagón. No me di cuenta si el maquinista accionó el freno de emergencia, me imagino que lo hizo porque es el protocolo, hay que hacer eso antes de abandonar la cabina. Bueno. El freno de emergencia es quitar la potencia, no es no es un freno de mano. Entiendo que también hay algún sistema de freno, pero no es lo que uno imaginaría, que es aplicar los frenos, eso es lo que... Colgarse en los frenos, como sería. No es pararse en el pedal de freno. Entonces, ¿por qué el PCC no sabía que el tren de FEPASA venía por la línea 2? No, ¿Por qué? Si le hicieron cambiarse a las 11:30 de la noche a esa vía, de la 1 a la 2. Y si no se cambia no pasa nada. Sí. Ahora, el punto aquí es que... ¿Y qué habrá pasado también con las personas, con el maquinista y las dos personas que fallecieron? Nuestras condolencias, por supuesto, para la empresa, para su familia, la empresa FEPASA, pero ¿por qué no pudieron? No he visto las fotografías, ustedes han estado más expuestos al asunto. ¿Por qué no pudieron ellos moverse hacia atrás? ¿Era solo un carro? No, pues lo que pasa es que no tienen cómo... ¿Solo la locomotora? No tienes a dónde. No hay nada detrás de la locomotora. Ahora, esos trenes andan muy, muy, muy despacio, andan muy eran despacio. como 60 kilómetros, 58 kilómetros por hora. Pero se suman, si vienen en contra se suman. No, si el problema práctico es que pueden haberse percatado tarde o no haberse dado cuenta que venían por la misma vía. Porque eventualmente, aunque con un riesgo tremendo, sí lo que hacen en ese caso es tirarse del tren. Pero a 60 kilómetros por hora que vas tú, tirarse es claro. Es fundamental que esto es fundamental, obviamente, que se aclare porque por lo que implica, pero también por todo el enfoque de fomentar el uso del tren. Eso, la seguridad. O sea, tú te vas a subir un tren mañana. Por eso que es súper importante entender. Trenes de carga con trenes de pasajeros, donde hay pasajeros, no se cruzan, por eso que hay horarios. Eso es un dato. Lo segundo es que es lo más complicado de todo, es que ahí hay doble vía. Entonces, ¿por qué habiendo doble vía van por la misma vía? Recordemos que, pero también pensemos una cosa, estamos hablando de un accidente que se produce, el anterior accidente, el de Queronque, fue el 86.
Yo no En general recuerdo. los accidentes son más bien porque se cruza alguien en la barrera. Claro, o sea, no, pero choques choques entre trenes, claro. que son los que vemos en la India cada rato. Eso te decía, esto es una noticia de India. En la India cada rato, y que ahí, como la gente va arriba a los techos, los trenes, los muertos se miden en centenas, digamos. Pero como yo lo que te ratifica la seguridad del tren, o sea, de verdad no, esto es un error humano, Error que en humano de estos comunicaciones. tiempos y en las mejores vías ferroviarias que hay, que son las que están entre Santiago y la séptima, entre Santiago y San Fernando, son las mejores vías ferroviarias de Chile. Entonces es como... Pero es verdad, es un golpe anímico y Muy fuerte, muy fuerte. para todo el enfoque a revalorizar el uso del tren de pasajeros, y me imagino que con las cajas negras y sobre todo el controlador de vías de EFE que está detenido, podremos tener más información Sí, de y qué fue lo que falló el y por qué dio maquinista- la instrucción él de esa manera. Y el que estaba a cargo de las comunicaciones son las dos personas que están enfrentando a la justicia y a las cuales se les amplió la detención, Sí, según el tribunal. Sí, ahora aquí empieza el dilema del prisionero. Yo me salvo si le echo la culpa a la compañía, en este caso a la empresa. También hay el caso, recordemos además, pensemos un dato que me lo apunta un auditor y yo pensé que lo había hecho, pero parece que no. Era un tren que venía cargado con cobre. Imagínense la violencia, porque de hecho entiendo que el tren de carga... Peso, 2.000 toneladas de cobre. Que entiendo que el tren de carga ni siquiera se descarrila. No lo mueves con nada, No lo mueves con eso. imagínate. 8:20. No, IPOM, o sea, es un tema que pasa desde la Cámara de Diputados al IPOM y a las tasas de interés, tarifa eléctrica. ¿Quién dispara? Bueno, démosle un poquito de contexto a esto, por si alguien no lo sabe. Estos son alzas de las tarifas eléctricas que son respuesta al retraso tarifario que viene de las mismas desde la época del estallido social y luego de la pandemia, cuando el consenso de la política determinó congelar tarifas para hacerle más llevadero a la gente. Es otra cara de las ayudas, es otra cara, si se quiere, de los retiros. Eran fórmulas que se buscaban desesperadas, porque recordemos que la población no podía salir de su casa, sobre todo en la pandemia, no podía salir. Pero esto es antes. Sí, viene de antes, O sea, es de 30 Sí. pesos, es justo después de los 30 No, pesos. exacto. Inclusive yo te diría que el ambiente, el clima, se genera con los marcadores, con los medidores inteligentes. Ahí empieza la discusión sobre tarifa eléctrica. Yo dije, parte es del estallido social, pero este es el ambiente donde estaba yo contextualizando, Consuelo, donde en general, porque si venía del estallido y de alguna manera se había superado el incendio, y es bastante literal, ¿no es cierto?, del estallido, se pudieron haber sincerado las tarifas después. Yo estoy hablando de que estos 6.000 millones de dólares que se les debe a las empresas es porque donde parte la medida del congelamiento fue creciendo. Nunca se pudo volver a... No hubo la voluntad política. Bueno, es que por eso exactamente, y contextualicé, esto es de los dos episodios juntos, y ahora se viene a poner la urgencia y la necesidad de sincerar este retraso tarifario, porque de lo contrario las empresas se van a hundir, y cuando se hunden las empresas, que son las que invierten, sabemos lo que ocurre como efecto dominó. Entonces, en ese contexto es que se decide ahora, y es una ley que se viene discutiendo, en eso tiene razón Pardo, hace rato, y se sabía cuánto eran más o menos las alzas, cuáles eran los rangos de alza, y que ahora se empiezan a producir y que van a afectar lamentablemente en un momento donde venía la inflación controlada, venía a acercarse a la meta, ni siquiera al rango meta, a la meta del Banco Central de Inflación para el año 25 y se retrasa para el año 26. Ese es el contexto bastante general. Eso es. Y esto, por una parte, obvio que si es que estamos haciendo un cálculo de un aumento que iría en promedio de
¿cuál es el cálculo que hace el Banco Central? ¿56% del aumento de tarifas? 57, sí, 7%. Lo que pasa es que son escalonados, pero es más, al final del día es más. Sí, claro, con el... Bueno, dice un promedio, dice las tarifas según el IPOM. Tarifa regulada en la mayoría de los hogares de 57% promedio durante los próximos 12 meses. Es escalonado, pero en un año. Y, claro, tienes obviamente el efecto político, que lo podemos conversar, y la necesidad de ir con subsidios para las personas que más lo necesitan, pero tienes el efecto, al Banco Central no le interesa el asunto político, lo que le interesa es la inflación. Y es ahí donde creo que sorprende. Yo no sé si también ocurre algo como de falla en las comunicaciones. Tenía un punto ahí tú. Porque si esto se sabe hace tanto tiempo, ¿cómo puede ser que el Banco Central no lo tuviera incorporado en todas las variables? Porque se está diciendo ahora que hay un aumento en el cálculo de la inflación de 1,45 puntos. Déjame defender de la inflación acumulada a junio del año 2025. Claro. O por lo menos nunca antes lo había puesto como un factor tan subrayado. Tengo la sensación que uno lee tanta cosa. Tengo la sensación que lo vi, yo tengo la sensación que estuvo en varios IPOMs, pero tal como dices tú, sin ningún detalle. Pero lo que está haciendo el Central además es decir que el efecto está prediciendo un efecto largo. Recordemos que la primera alza es ahora en julio, después hay otra a fines de año, después hay otra a mediados del próximo. Alzas. Entonces, y ahí la diferencia con Marcel. Exacto. Hablemos de la diferencia con Marcel. Explícala. Dale. Dale tú con la explicación de la diferencia con Marcel. Bueno, esto a propósito de cuál es el ritmo de la baja de tasas del Banco Central y lo que anunció a mediados de semana, dando la señal de que que ahora bajaban un poquitito, pero que iban a frenar, que la, entre comillas, derrota a la inflación, que era algo que el presidente Boric destacó, entre otras materias en el discurso, uno de los grandes logros en el discurso ya no el 21 de mayo, el del 1 de junio. Sí. Para el Banco Central no es tan así, ¿ya? Y eso significa que el proceso de normalización de tasas va a tomar más tiempo y que la inflación... y ahí a mí me sorprende porque creo que los cálculos de la inflación los aumentan, o por lo menos se atrasan en el tiempo, ¿ya? Y lo que dice Mario Marcel, y en lo que parece no estar de acuerdo, es que dice el efecto de la caída del dólar y por lo tanto de las bencinas, de las gasolinas en general, por efecto de la caída del dólar, van a compensar por lo menos este año las dos primeras alzas y este efecto en cadena que pueden provocar el alza de las tarifas eléctricas. O sea, Marcel difiere, dice que esto se puede notar quizás el 2025, pero que no se va a notar ahora en un aumento tan relevante de la inflación como es lo que está planteando el Banco Central. Sí, oye, con un par de aportes. En la minuta de la reunión de política monetaria de mayo ya estaba el tema de las tarifas eléctricas. Y el otro dato es que el tema de estabilización tarifaria, es decir, el decreto de estabilización tarifaria es recién del 23 de abril. Es reciente el 23 de abril y ya en mayo estaba en la RPM. Es decir, hasta ahí no había no había forma de saber cómo se iba a proceder respecto a la recuperación a restablecer las alzas que correspondían. O sea, no tenían los detalles. Exactamente. Entonces el Central, como te digo, el decreto es del 23, es del 23 de abril, se publicó el 30 de abril del 24 y por ello es que ese es el tema. Bueno, lo que va a hacer falta saber, y lamentablemente los hechos nomás lo van a determinar, es cuánto va a afectar, porque por ahora estamos en la comunicación y en el factor político, si se quiere, de que el Banco Central te diga, y no le vamos a echar la culpa al Banco Central, son los datos con los cuales trabaja, de que va a haber que posponer el
la llegada a la meta de la inflación, que es un trabajo largo, para el próximo año, y los efectos políticos, Consuelo, que dices tú, que los podemos ver. Lo chutea, llegar a la meta queda para el 26. Claro, pero en circunstancias que inicialmente era para el 25. Y hace un cálculo de 0,4 puntos más alto de inflación para este año. Y cuando tú dices, Consuelo, que sería bueno si lo podríamos ver, es central. Es como para medir la inflación, ver los precios, para poder establecer políticas, el contexto político es fundamental, porque va ahora, así como contextualizamos antes, que en el estallido y en la pandemia se congelaron las tarifas por realidad de la economía doméstica o de las familias, y también por la realidad política. La realidad política es un efecto que no es para conversarlo o solamente de conversación de salón. Va a afectar en las conversaciones en el Parlamento para establecer subsidios, eventualmente para cambiar decretos tarifarios o leyes, o proponer proyectos de ley, más que cambiar, porque no le corresponde al Parlamento, sino que a las autoridades, pero seguramente proyectos de ley muy creativos donde quieran prohibir las alzas de más de tanto por ciento. Donde modificar los contratos. Exactamente, ese es el problema. ¿Cómo va a afectar en la política cuando vienen elecciones? Y con lo fácil que es presentar un proyecto de ley que obliga al Ejecutivo, ni siquiera un proyecto de ley, un proyecto de acuerdo. Se prohíbe un alza más del 20%. No, pero es que mira, esa es la trampa, porque se presenta un proyecto de acuerdo, que no es un proyecto de ley, es un proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo es: le pedimos al Ejecutivo que envíe a la brevedad un proyecto de ley que prohíba las alzas de tarifa eléctrica. Bueno. Y tú con ese papelito vas a tu electorado y decís: yo hice lo que pude. Pero generas presión. Esto se parece mucho a los retiros también, o se va a parecer. Si tú le dices a la persona, le va a subir un 60% la cuenta de la luz. O sea, en la feria, el candidato a lo que sea tiene un arma arrojadiza. El candidato hasta la Junta de Vecinos va a decir que... Hasta la Junta de No podemos permitir que nos suban las cuentas de la luz. Y es súper razonable que lo digan. El tema es la honestidad con que se va a utilizar esto en política y los efectos que puede tener. Porque ese mismo candidato no le explica al ciudadano lo nocivo que puede ser no cumplir con los compromisos, no cumplir con los pagos, no cumplir con los contextos o los márgenes reglamentarios para los contratos y las tarifas eléctricas con los que invierten. Es bastante más profundo, más complejo. Y el problema práctico, además, esto de nuevo, y ahí un poco quiero ir más allá de lo que iba la Consuelo en la suerte de conflicto central ejecutivo, y es que básicamente el que pone alerta sobre esto es el central. Y tanto el ministro de Energía como el ministro de Hacienda, un poquito, no sé, pensaron que iba a pasar colado. Yo creo que por ahí viene el tema. 8:31 a.m, don Matías. El prestigioso ranking de impacto Time Higher Education reconoció nuevamente a la Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Más información en aporte.unap.cl. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. Todo esto en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Mita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o fin de semana, porque Mita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl. Ponle color a tus comidas mezclando verduras de distintos colores. Será rica en vitaminas y minerales. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Contrata con los expertos con más de 100 años de trayectoria. Contrata con los expertos que tienen más de 100 años de trayectoria, que tienen los conocimientos y el expertise que necesitas para tu seguro de auto. Contrata el tuyo ahora en consorcio.cl. La ciencia es la poesía de la realidad. En Duna, el etólogo británico Richard Dawkins. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. No sé, pues pregúntale a la inteligencia artificial. Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Mexicano. Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea, güey. Es que Enea está de lo más chido. Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? Seguro. Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. ¡Oh! Acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando... Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o Cuenta 2 de Habitat, porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y Cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Oficinas Apoquindo Moro. Sé parte del nuevo polo empresarial en la comuna de Las Condes. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl.
Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada de seguridad y más. Enea. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Piensa en Grandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Chile. ¿Quieres saber más? Bueno, entra a piensaengrandes.cl. Son las 8 de la mañana con 38 minutos y está con nosotros Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás. Gusto saludarles, Matías, Consuelo y también a quienes nos acompañan. Buenos días, Iracy. Bueno, yo quiero partir porque tener un alcalde en un día como hoy de los temporales, preguntarle, aunque Santiago, que sabemos que tiene una infraestructura privilegiada, Santiago. La comuna de Santiago. La comuna, porque hecha... Lo que no quita el mérito de mantenerla bien. No, por supuesto, preguntarle cómo está la situación del temporal para los vecinos y para Santiago, en general, que es una comuna que aunque no vivas ahí o no trabajes ahí, pasas por ahí, mucha gente pasa por ahí. ¿Cómo está la cosa? Así es, una comuna de más de 540.000 vecinos y vecinas, entre quienes me incluyo, pero además que circulan cerca de 2 millones de personas todos los días. Una comuna que ha resistido bien ante la emergencia, tanto a la lluvia del día de hoy, pero también las lluvias anteriores. Yo en eso valoro el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias 24/7 que han estado para acompañar a la comunidad. También una infraestructura, como ustedes decían, que tiene capacidades de resistir y un trabajo que ha sido justamente en terreno, de limpiar los sumideros, más de 300 sumideros al mes, de entrega de nylon. Ya llevamos más de 4.000 cortes de nylon entregados a los vecinos y vecinas, a propósito de que hay afectaciones sin duda a las casas, pero que hemos podido acompañarlos ante esa necesidad. Un trabajo preventivo, sobre todo en aquellos lugares que normalmente tienen algunas anegaciones, como el sector aledaño al Parque O'Higgins, que se ha logrado mantener el tránsito de manera normal, también el paso bajo nivel de Lira o el sector de Balmaceda, donde se hizo un trabajo para evitar también que hubiera acumulación de agua. Hemos logrado además utilizar las aguas, por ejemplo, las cercanas al Parque O'Higgins, para llenar las 2 lagunas del parque, así que hay un trabajo también bien importante de nuestros equipos que permite recoger la parte positiva también que tienen las lluvias, que sin duda afectan a la comunidad, pero también son necesarias para el medio ambiente. Rescate ha habido en los días anteriores, por ejemplo, a gatos, perros por nuestros equipos y también por bomberos en el lecho del río Mapocho, así que vamos a continuar atentos a toda la comunidad y también a los animales que son parte de nuestra comuna. Alcaldesa, voy a tener que partir, obviamente, para despejar ese asunto, pero lo de la gift card y estos parlamentarios de Renovación Nacional que están planteando llevar el tema a la Contraloría. Esta es una gift card en el marco del programa Santiago Te Apoya, que le da 35.000 pesos para que las personas, vecinos de la comuna, puedan, de escasos recursos, imagino que deben estar en el registro social de hogares, puedan hacer compras de mercadería en el invierno. ¿Por qué usted considera que, y la acusan de intervencionismo electoral? Quisiera saber por qué a su juicio no es intervencionismo electoral y cuál es la diferencia con otros apoyos que se han dado en otros momentos, porque el candidato Duque dice que esto no se puede hacer, que generalmente se hace en marzo para apoyo de gastos escolares, pero que no se puede hacer ahora tan cerca de la elección. Sí, qué bueno que me pregunta para despejar cualquier duda, cualquier falsa polémica. La verdad es que Santiago Te Apoya y la entrega de gift card es un beneficio que se ha dado todos los años bajo nuestra administración, que también se entregó en la administración anterior del exalcalde justamente de Renovación Nacional, así que extraña que no se pongan de acuerdo en el mismo partido. De hecho, el concejal de dicho partido salió rápidamente a aclarar que esto es un beneficio que ha existido históricamente y que por tanto se entrega a los vecinos y vecinas. Quizá el señor Duque, como usted señala, tiene un desconocimiento de cómo funciona el municipio, del trabajo que hacen durante todo el año los funcionarios y funcionarias municipales, así que yo la verdad llamaría a que despejemos falsas polémicas. Si algún candidato quiere quitar beneficios que han existido históricamente en el municipio de Santiago, como existen en Providencia, gift card en Vitacura y en otras comunas, que demos ese debate y no hay ningún problema. ¿Hay algún asunto con la fecha? ¿Nos puede aclarar si antes se daban en otro momento del año y que por eso pudiese ser interpretado como un intervencionismo
No, en ningún caso. Yo creo que también es una discusión bien extraña, Consuelo, pensar que los municipios, por ejemplo, dejen de trabajar o dejen de apoyar a los vecinos y vecinas en el invierno, que además es un momento donde se necesita directamente. Así que la verdad yo creo que habla más bien de desconocimiento del municipio o de alguna intencionalidad política, pero creo que eso sería bueno despejarlo. Insisto, si algún candidato o precandidato quiere quitar beneficios que han existido en la comuna de Santiago, que existen en otras comunas del país, tanto con gift card como también con cajas de alimento, con vales de gas, con distintos apoyos que generan los municipios y que son importantes. Nosotros, y en eso quiero ser bien enfática, Consuelo, vamos a seguir apoyando a nuestros vecinos y vecinas siempre. Ese es el rol que tiene el municipio, apoyar a quienes más lo necesitan, con el registro social de hogares, como usted señalaba. Así que para nuestra comunidad vamos a estar en todo momento acompañándoles. O sea, está confiada en que esto va a ser revisado por la Contraloría y no va a haber mayor asunto. Absolutamente, si es que hay alguna solicitud de información a Contraloría, que eso siempre ocurre con nuestra comuna, con otras también, aunque somos de las comunas donde más se solicita información, y siempre estamos disponibles a responder, a entregar todos los elementos. Esto además fue aprobado unánimemente por el Consejo Municipal, así que eso también es parte de lo que entregaríamos si es que la Contraloría o si es que hay solicitudes de transparencia y así nos lo requieren. Ahora, usted entenderá, es bueno el punto, dice todos los años, porque la pregunta obvia es, el año pasado se dio esta gift card, ¿de cuánto fue? Usted dice, esto es de todos los años, aprobado por todo el Consejo, lo cual limpia esa variable. Pero también usted tiene que entender que el cartel que tenemos o el flyer que se entregó, el Santiago Te Apoya, firmado por usted a meses de una campaña electoral, que como siempre en Santiago son muy reñidas, se puede dar a entender como un acto de campaña, o es decir, yo me imagino a un vecino o una vecina que dice, no sé, a mí la alcaldesa me dio 35.000 pesos, eso pasa, ya ha pasado siempre y va a seguir pasando, por lo tanto no es tan raro, no creo que usted se sorprenda o no hayan evaluado con su equipo en que esto iba a pasar. Mire, de sorprenderse, Matías, yo creo que de aquí al momento electoral probablemente va a haber muchos cuestionamientos a cosas que son habituales, que son lo que hacen los municipios, y eso será parte de lo que habrá que responder. Ahora, a diferencia, por ejemplo, el pronunciamiento que hubo en su momento hacia la administración del exalcalde Alessandri, donde se señala no debe usarse excesivamente la imagen del alcalde, lo señaló la Contraloría, esto ni siquiera tiene mi imagen, ni mucho menos. Muchas cosas van con la firma de la alcaldía y el Consejo Municipal, como este caso, y muchas comunicaciones que hacen los distintos municipios. El flyer que yo tengo no aparece, dice el Consejo abajo, dice Iracijas en negrita, alcaldesa de Santiago, y abajo, pero más chiquitito o más en la última línea, Consejo Municipal de Santiago, su nombre más grande. A ver, ¿a usted no le parece, o sea, que esto puede ser leído como una intervención o como un acto electoral? No, en ningún caso, Matías. Yo creo que ahí hay una falsa polémica que están buscando instalar algunos. Y que se pongan de acuerdo además, porque lo que dicen algún diputado es distinto a lo que hizo un concejal, a lo que ha hecho el exalcalde del mismo partido anteriormente. Entonces, yo creo que centremos la discusión en los elementos de fondo, en la seguridad, que es lo que estamos trabajando en Santiago, en recuperar el espacio público, quitar las casas tomadas que estaban por la delincuencia y el narcotráfico, que de hecho vienen, la mayoría de ellas justamente de un periodo anterior donde hubo mucho abandono, y a eso estamos dedicados y dedicadas en Santiago. A ver, alcaldesa, pero hay un punto, ustedes están, el foco que usted plantea es la recuperación, pero dentro de su propia campaña se hablaba de la necesidad de regular el comercio callejero porque era un derecho y permitirlo, y recordemos la declaración respecto a que se iban a entregar una cantidad importante de permisos para que el comercio ambulante se instalara. Recordemos también que dentro del propio estallido, una de las comunas más afectadas fue sin duda Santiago, y todos recordamos el rol que su partido y usted probablemente tuvieron en el tema. Entonces, de repente alguien podría decir, bueno, sí, es re fácil recuperar lo mismo que yo destruí. No, pero Nicolás, eso en ningún caso. Nosotros hemos trabajado siempre por tener una mejor calidad de vida en la comuna de Santiago, y de eso puede dar cuenta toda mi historia. Pero la historia, pero el concepto de calidad de vida que tenía usted, de cuál es la calidad de vida para Santiago, que tenía usted, ir así, cuando llegó a la municipalidad, ¿es el mismo que tiene hoy día? ¿Usted miraba, por ejemplo, el comercio callejero con la misma mirada que lo mira ahora? ¿Miraba las ocupaciones de casa con la misma mirada que los mira ahora?
Absolutamente. Aquí estamos hablando de casas que están tomadas por el narcotráfico, por bandas organizadas. Entonces, Nicolás, yo en eso quiero ser bien enfática de que mi mirada siempre ha sido que el espacio tiene que ser para las personas que trabajan por una mejor calidad de vida, etcétera, y siempre un combate frontal a la delincuencia y al narcotráfico. Pero el derecho a la vivienda y el usar... Es que esto no tiene nada que ver con el derecho a la vivienda. Pero todas las recuperaciones de edificios que ustedes han hecho y de lugares físicos, ¿son todas de narcotráfico? Todas tienen indicios de delincuencia, narcotráfico o uso de armas. Algunas de ellas se demuestran en la investigación de la Fiscalía y por tanto van de la mano con una orden de entrada y registro. Otras no siempre logran que la investigación determine efectivamente el narcotráfico o la situación de delincuencia, pero todas vienen aparejadas de denuncias que de hecho las hace el municipio. Y eso aprovecho de explicar. ¿Cuántos inmuebles han recuperado ustedes? 64. O sea, y hemos denunciado 85 inmuebles que están con indicios de comisión de delito. Todos ellos los denunciamos con situaciones o de afectación con eventual venta de tráfico. Y digo eventual, Nicolás, porque después la investigación tiene que demostrarlo. Y no siempre logra determinarlo. Pero estos 85 inmuebles tienen situaciones de ese tipo que son denunciadas por los vecinos y vecinas y por tanto las tomamos nosotros como municipalidad y las denunciamos a la Fiscalía. Estos 85 inmuebles tienen un trabajo directamente con la Fiscalía. ¿Cuándo asumió ir así? En lo que es la mesa jurídico policial. Insisto, la parte del comercio ambulante no. Entremos también. Pero usted cuando asumió, ¿se imaginó que ese era el problema? ¿O usted pensaba que había gente que estaba haciendo...? Porque la intensidad en los desalojos es más bien del último año, cuando empieza en el país. Ojo, qué bueno que también lo señala, porque muchas cosas que uno hace, como estamos haciendo tantas cosas buenas siempre con la comunidad, quienes quizás son más nuestros detractores dicen, bueno, esto es muy positivo, pero es de ahora. Y la verdad es que la mesa jurídico-policial nosotros la armamos en diciembre del 2022, Matías, porque si bien el rol directo de los municipios no es la seguridad, no es el narcotráfico, no es la delincuencia, sino que más bien tenemos un rol preventivo y colaborador con las instituciones, nos dábamos cuenta que cuando queremos que los vecinos y vecinas salgan a las plazas, a los parques, salgan a caminar, nos dicen, alcaldesa, lo que pasa es que en esa casa trafican, en esa casa venden droga y eso lleva en impunidad desde el año 2017, 2018, 2019 y nadie hace nada. Nosotros dijimos, bueno, solos no podemos, pero podemos articularnos con las instituciones con la información que tenemos. Armamos esta mesa, que es una mesa que yo tengo la oportunidad de encabezar, junto a la Policía de Investigaciones, Carabineros, Delegación Presidencial y Fiscalía. Y denunciamos 85 casas que tienen alguna situación eventual de comisión de delito. Y eso implica que se haga una investigación. Y por tanto es el municipio, y eso nos diferencia de quizás otras polémicas o discusiones que ha habido en otras comunas. No es que otra persona no entregue información u otra institución, sino que el municipio denuncia 85 casas que estaban tomadas por la delincuencia. Y ahí la Fiscalía inicia un trabajo. En algunas incluso tenía investigaciones previas, pero se fortalecen con estos elementos. Y una vez que termina esa investigación, nos dicen a la mesa, alcaldesa, terminamos la investigación, detuvimos a tantas personas, de hecho bajo esta estrategia ya se han detenido a 72 personas y les damos una entrada de orden y registro. U otras veces dicen, investigamos pero no identificamos directamente algo. Y ahí nosotros decimos, bueno, pero esa casa además nosotros nos damos cuenta que debiera tener un decreto de inhabitabilidad. Entonces sacamos un decreto con la dirección de obras. O nos damos cuenta que tiene la posibilidad de una entrada a propósito de una acción administrativa. No es nueva esta preocupación por las tomas, eso es lo que usted absolutamente, llevamos desde diciembre del año 2022 con esta estrategia y por eso ya hemos podido recuperar 64 casas. O sea, imagínense, cada uno de estos procesos implica toda la investigación previa, el trabajo de la mesa jurídico-policial, la recuperación de la casa, y esta es la clave, Nicolás, Matías. La clave es que no es solo una entrada y una eventual detención de una persona, sino que es que termine esta situación de una casa que estaba tomada y funcionaba como centro de operaciones permanente. Recordemos Ciudad de Dios, que se hablaba tanto. Esto es como un mono porfiado, ¿ya? Sí. Y es lo mismo con no sé, el barrio Meix, por ejemplo, que siempre se utiliza como ejemplo. Yo sé que está explicado que la gente tenía hasta los toldos que tenían la calle tomada, que tenían hasta los toldos que tenían que sacarlos con taladros, desatornilladores, con taladros, exactamente. Ahora eso no es así, pero se van moviendo según donde se realiza la fiscalización, y también está el mismo riesgo de retoma de las casas que están abandonadas, o de las casas que eventualmente los dueños reciben dinero, sí, también por estos arriendos. O pseudo dueños.
Claro, si uno piensa un poquitito en las generaciones anteriores, las casas, entre comillas, tomadas, en realidad la problemática era más bien del hacinamiento de ciudadanos en general peruanos en la generación anterior. Y todos los recordamos, y ocurrían los incendios, pero eso cambió también con el tipo de inmigración durante la pandemia, fundamentalmente. Entonces, ¿cómo hacen para que las acciones del municipio que resultan exitosas, tengan permanencia en el tiempo y se puedan recuperar los espacios, como dice usted? Sí, muy buena pregunta, Consuelo, gracias, porque esta estrategia tiene toda una parte previa que yo describía y también toda una parte que es posterior. Una vez que recuperamos el inmueble, queda cerrado por parte del trabajo de nuestros equipos, se devuelve a los dueños. Esto digo en la gran mayoría de los casos, que es cuando los dueños quieren recuperar. Les puedo contarles después algunos otros, pero cuando los dueños, por ejemplo en Ciudad de Dios, trataban hace mucho tiempo de recuperarlo, pero estamos hablando de eventuales bandas organizadas que tenían situaciones de delincuencia permanente, armas, había 5 homicidios solo en el entorno de la manzana de Ciudad de Dios, y por tanto no es algo que un privado directamente por sí solo vaya a poder recuperar, y por tanto lo que hacemos posteriormente es un seguimiento. Todos los días, en nuestros 3 turnos diarios, hay una fiscalización en los 64 inmuebles que han sido recuperados. Cada uno de ellos tiene además una cámara de televigilancia que está conectada directamente con nuestra central, donde nuestros equipos la revisan, pero también un funcionario permanente de Carabineros que nos acompaña en la central tiene la visión directa, y por tanto algunas de estas casas han tenido intentos de retoma, pero yo puedo decirle claramente, Consuelo, que las 64 casas continúan recuperadas, y eso es porque hemos hecho este trabajo. Por ejemplo, hubo una en Chacabuco que se la volvieron a tomar y tuvimos que volver nuevamente con los distintos equipos, con Carabineros también, a poder recuperarla, y por tanto ese trabajo se hace de manera permanente para que cada uno de los inmuebles recuperados continúe en esa condición. Nos tocó un sitio Eriazo que el dueño nunca apareció, lo publicamos en el Diario Oficial, en Fray Camilo con Santa Isabel, y era una situación crítica, los vecinos lo veían desde los edificios permanentemente. Y ahí tomamos una estrategia distinta, que es que lo declaramos en abandono con nuestra dirección de obras, y eso permite justamente recuperar en parte el lugar. Nosotros lo transformamos directamente en una plaza para la ciudadanía. Sin embargo, nos gustaría también distintos inmuebles poder transformarlos en vivienda, en salas cuna o jardines infantiles, y en eso somos parte de la presentación de un proyecto de ley que justamente busca que casas que no tengan dueñas, que estén en abandono, sitios eriazos, puedan dedicarse a servicios públicos. Nadie puede olvidar lo simbólico que es la Municipalidad de Santiago. Recordemos más que está esta suerte maldición de que no se reelige un alcalde, desde el retorno a la democracia que no se reeligió nunca un alcalde, y usted es militante del Partido Comunista y es muy simbólico para el Partido Comunista. ¿Cuál es el costado político de esta elección? Todas las elecciones tienen que ver con miradas políticas y también de gestión, y sin duda que la comuna barrial y capital de Santiago es parte de aquello. Ahora, Nicolás, muchas veces se habla de Santiago como ese balcón de octubre que presagia una siguiente elección, y yo la verdad no es en eso en lo que pongo la atención. Creo que Santiago es una comuna de barrios. Pero para su partido es muy importante la participación de apoyo a usted de Marcos Barraza. ¿El partido está preocupado de lo que ocurre en Santiago? Tanto el partido como todo el oficialismo, sin duda que ve en Santiago una comuna que tiene que seguir mejorando, una comuna que es simbólica para nuestro país, y en ello contamos con el apoyo, y eso nos parece fundamental. ¿Políticamente no pasa nada si no logra reelegirse la alcaldesa comunista en Santiago? Obviamente Santiago es un símbolo muy relevante de nuestro país, y por tanto da cuenta también de cómo está no solo el trabajo y la gestión, sino que también el sentir de la ciudadanía respecto a una mirada de izquierda, progresista, que en nuestro caso tiene un acento en los barrios, y yo creo que Santiago representa ese simbolismo. Somos una comuna de 26 barrios y también una comuna capital del país, y por tanto va a estar en los ojos de la discusión pública, y eso nos parece significativo. O sea, es muy relevante para el gobierno del presidente Boric el que usted se reelija en Santiago. Yo creo que es relevante para el país, creo que es relevante para nuestros vecinos y vecinas, y claramente tiene ese simbolismo, Nicolás, de una comuna, de un proyecto de izquierda y progresista que pueda también reelegirse, y que eso dé cuenta de el avance y el apoyo que tiene la ciudadanía hacia proyectos que son de transformación social. El costado político le llama Nicolás, el costado político de esta elección, o en la interior, el punto de diferencia que tienen ustedes con el oficialismo, ustedes, su partido me refiero, uno de ellos es Venezuela. Las últimas horas del diputado Diosdado Cabello le ha dicho el presidente Boric, bobo, flojo,
y lo ha acusado de tener encarcelado al alcalde Jadwe, acusa de tener encarcelado mapuches, de reprimir a los estudiantes secundarios. ¿Comparte usted qué puede decir de las palabras de Diosdado Cabello? Porque dice que el presidente Boric se mete en Venezuela y su partido apoya a Venezuela y el régimen de Maduro sin miramiento alguno. Me parecen gravísimas las palabras de esta persona del número 2 de Venezuela. Creo que son ofensivas, creo que representan una mirada intervencionista en elementos que no tienen... donde ellos no tienen ningún rol que jugar. Yo creo que más bien debieran preocuparse de su propio país. Vemos en Chile la migración venezolana cómo ha entrado de fuerte manera, y creo que estas palabras son ofensivas, no corresponden, y yo doy todo mi respaldo al presidente Gabriel Boric ante ellas. ¿Pese a lo que su partido ha dicho sobre las opiniones del presidente Boric sobre Venezuela? Independiente de aquello, yo como persona, como dirigente, doy todo mi respaldo al presidente Gabriel Boric en este tema que me parece fundamental. O sea, discrepa la doctora Carmona. Yo, como le he dicho, doy mi propia opinión, y esa es mi opinión. Yo hubiera imaginado que los comunistas eran más disciplinados. Bueno, se imaginan muchas cosas y se dicen muchas cosas del Partido Comunista y de otros lados, y creo que a veces se despejan distintos mitos en la conversación. Porque el fiscal general de Venezuela también ha criticado cuando el presidente Boric habló de que las instituciones en Venezuela estaban, el término que usó exactamente, deterioradas. Y claro, dijo el presidente Boric que las instituciones en Venezuela estaban deterioradas, bueno, y les cayeron también durísimo desde Venezuela en ese momento el fiscal Tarek Williams. No sé, ¿qué puede decir, o hasta qué punto ustedes tienen derecho a opinar, a analizar lo que ocurre en países como, por ejemplo, Venezuela, donde hay instituciones internacionales que han acusado violaciones de los derechos humanos sistemáticas y permanentes? Derecho a opinar tenemos todas las personas, vivimos en un país libre, y creo que eso es fundamental, el derecho a expresión, a la opinión. Otra cosa es dónde están los énfasis. Mi énfasis como alcaldesa de Santiago obviamente está en Santiago, y por tanto eso es a lo que me dedico todos los días, a la gestión, a recuperar nuestros barrios, a recuperar la Plaza de Armas, a recuperar el Parque Los Reyes, etcétera. Sin embargo, obviamente la opinión está presente, y yo comparto en ese sentido lo que señala el presidente. Creo que hay instituciones que han sido deterioradas, debilitadas, y creo que eso se expresa, entre otros elementos, en lo que sí vemos en la comuna de Santiago y en el país, que es a lo que yo estoy abocada, que es justamente una fuerte migración, y que parte de ella ha sido una migración irregular, e incluso migraciones que han afectado a la seguridad y a la calidad de vida de las personas. ¿Es una dictadura la de Maduro, a su juicio? Yo creo que tiene un deterioro fuerte de la democracia, y creo que eso es un elemento importante. ¿Usted, como su partido, cree que el alcalde Daniel Jadwe es inocente? Esos son elementos que va a tener que determinar la justicia. Yo lo que sí veo es que el alcalde ha señalado claramente que va a ejercer su derecho a defensa, tiene ese derecho sin duda como todo ciudadano chileno, y por tanto hay una investigación que hoy día está en curso. Pero su partido dijo que era inocente. Yo lo que le digo es lo que observo, que estamos en un proceso de investigación, eso está actualmente en curso, y por tanto todas las personas tienen el derecho a defender su inocencia. Eso es lo que ha señalado el alcalde, y yo espero, y no me cabe duda, que va a contar con las garantías para ese proceso como corresponde a los ciudadanos chilenos. Estamos un poco pasados. Iracy Hasler, 1 millón de gracias. Una última cosita. Bueno, se nos pasó rápido. Tú te entiendes. Yo me entiendo aquí después con personal. ¿Usted repondría la estatua de Baquedano en la Plaza Italia? Mire, primero que todo, eso está en otra comuna, así que en nuestra comuna vecina, pero queda en otra comuna. Ahora, más allá de aquello, uno puede opinar obviamente de la comuna de Providencia y de otros lugares del país que son relevantes, pero yo creo que no, creo que sería importante que se dé un debate más amplio de las figuras que queremos representar en distintos lugares de nuestro país. Pero como le digo, no me corresponde directamente llevar ese proceso, pero sí en el marco del proyecto que compartimos, que es el eje Alameda Providencia. Espero que ese lugar pueda ser un lugar cada vez más bello, que sea parte de un eje que hemos recuperado, con fachadas, con la pavimentación ahora, que viene una gran ciclovía, que va a generar la unidad de los parques, en este caso con el Parque Forestal, y en ello espero que pueda ser un lugar de encuentro para la comunidad. Alcaldesa Iracy Hasler, 1 millón de gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, que tengan un buen día. Consuelo Matías, nos vemos el lunes. Buenos días.